tiene una asignación. Poderoso es el Señor. Todo el mundo tiene una asignación, incluyéndolo a ustedes. De que a veces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, a veces nosotros usamos la palabra fulano, tú que eres ministerio, tú que eres una mujer de ministerio, porque nosotros pensamos que un hombre de ministerio o una mujer de ministerio es alguien que está en el ejercicio literal del trabajo ministerial. Pero todo el mundo tiene una asignación y tu asignación es tu ministerio. Tu asignación es tu ministerio. Otra cosa también que quiero aclarar es que ellos no hay tantos ministerios como a veces se piensa dentro del mundo cristiano. O sea, ellos no hay tanto ministerio, tanta variedad de ministerio como a veces se piensa en el mundo cristiano. De acuerdo a todos los ministerios que se han popularizado al pasar de los tiempos en nuestra era, nosotros pensamos que hay un sinnúmero de ministerios. Y nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos que tener en cuenta algo. Así como el mundo de los espíritus, el ejército demoníaco está organizado por jerarquías, por niveles, también el ejército del cielo, los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, están organizados por niveles, por niveles. Así también lo ministerio, el trabajo espiritual de Dios a través de los hombres que hemos sido escogidos, ahí están las mujeres también. Todo está por niveles, organizado, y no hay tanta variedad de ministerio como se cree. O sea, hoy en día tenemos ministerio, hay gente que dice, fulano tiene un ministerio de oración fuerte. Fulana tiene un ministerio de, un ejemplo, un ministerio de adoración fuerte. Fulano tiene un ministerio de, ¿cómo se diría? Tiene un ministerio de qué sé yo, de sanidad, o tiene un ministerio de visión, o tiene un ministerio de profecía, etcétera, etcétera. Y la falta de conocimiento nos hace a nosotros mezclar cosas exactamente, Gillian, un ministerio de todo, de todo. Entonces, la falta del conocimiento y la falta de escudriñación en las escrituras, o no tanto de escudriñar, vamos a explicar, vamos a hacer un poco más claro. La falta de confianza e entendimiento de las escrituras, nosotros poder hacer un análisis que vaya de acuerdo a la mente bíblica. Entonces, esa ausencia nos hace errar en muchísimas cosas en las que nosotros deberíamos estar organizados. ¿Y por qué Dios quiere que entremos a este tema con esta introducción? ¿Por qué? Porque de aquí se va a desprender la organización y de la claridad que tengamos de estos recursos espirituales depositados por Dios sobre nosotros, es que vamos a tener un mejor manejo de comprensión del mundo espiritual y de los temas que estamos tratando. Entonces, para nosotros descubrir las variedades de ministerio que existen por las escrituras, tenemos que ir a las escrituras. La palabra de Dios habla de 5 ministerios como tal. El ministerio quíntuple o 5 ministerios como tal. O sea, hay muchas áreas en las que una persona puede ser usado por Dios, pero un ministerio es una administración
una administración de cuya administración se desprenden otras funciones. Entonces, esa asignación ministerial, bíblicamente son 5 ministerios. Pueden 2 personas diferentes tener el mismo ministerio. Yo pregunto, ¿pueden 2 personas o varias personas siendo diferentes tener el mismo ministerio? Una persona rápidamente que me abra el micrófono. Yo diría que sí. ¿Tú dirías que sí? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, yo también digo que sí, bíblicamente, porque solamente tenemos repartido en las escrituras por el Espíritu. Escuche bien, por el Rúa de Adonai, por el Espíritu de Dios, que es quien reparte los dones y los ministerios. Tenemos 5 ministerios, sin ministerio nada más. Tenemos el ministerio y el apóstol Pablo lo aclara cuando el apóstol Saúl, el apóstol Pablo dice, tenemos el ministerio porque él creó, Dios dice que Yeshua constituyó a evangelista, profeta, apóstoles, maestro y pastores. Entonces acá tenemos que, vamos a contarlo. Apóstol, vamos a ir de manera ascendente. Evangelista, maestros, pastores, profetas y apóstoles. O sea, ¿qué tenemos? Tenemos 5 ministerios y 9 son los dones del Espíritu. Escuche bien, 9 son los dones del Espíritu. La palabra de Dios habla. Hay un ministerio profético. Quiero explicar esto. Hay un ministerio profético, pero hoy en día el ministerio profético de hoy no es el ministerio profético de las escrituras. No es el ministerio profético de las escrituras. Yo le puedo decir a ustedes por ciencia y por la palabra que lo que hoy hay manifestado en todos estos ministerios ascendentes, los ministerios hoy de las redes, de los ministerios, lo que hay manifestado es el don de profecía. Mire, note algo acá. Una cosa es el ministerio profético y una cosa es el don de profecía. ¿Cuál es la diferencia entre el ministerio profético y el don? La diferencia es que el don de profecía puede tomar en un momento X a cualquier persona en una actividad, en un mover del espíritu. Cualquier persona que el Espíritu quiera poseer con el don de profecía para dar una profecía en un momento determinado. Escuche esto. Pero eso no significa que esa persona es profeta. Dios mío, alguien tiene que abrir los oídos aquí. No significa que esa persona es profeta. La confusión del don de profecía y el ministerio de profecía nos ha desviado y ha llevado a que nosotros como pueblo nos deslicemos a un ¿cómo se dice esto? A una permisividad con el ministerio profético. O sea, todo el mundo hoy es profeta. Todo el mundo es profeta. Yo a veces me río, no me burlo, claro, no tengo nada con la persona, pero a veces me río de los pastores, de los líderes, cuando invitan a un predicador, a un joven, a una persona que Dios lo usa en cierta área, como yo veo en el afiche, noche de gloria con el profeta fulano de tal. O sea, el otro día yo vi un afiche de no lo conozco, un muchachito, y con esto no quiero decir que Dios no puede escoger a un muchacho joven. Dios me llamó a mí que yo apenas era un muchacho. Lo que le quiero decir con esto es con lo que es la madurez, el conocimiento, la preparación que tenemos que tener. Yo no sé por qué Dios está permitiendo esto para entrar en materia, pero yo sé que esto es, el Espíritu está ministrando nuestras vidas a través de este tema que tenemos. Miren,
y vi un afiche de un muchacho que no tenía que, o sea, no pasaba de unos 18 o 20 años y que se veía que era un muchacho nuevo, o sea, nuevo me refiero 2 o 3 años en el evangelio, por dando un testimonio donde decía que tenía 2 años de que Dios lo había llamado. Y veo un afiche de esta persona, el profeta fulano de tal. O sea, un muchacho que todavía siquiera ha madurado, o sea, que siquiera, y no por el tiempo, pero que se nota incluso en la exposición que está comenzando a recorrer un camino, ¿entiendes? Entonces nosotros, los líderes, cometemos el error de alzar a la persona a niveles por donde las personas todavía no va a pasar en 3, 4 años, qué sé yo. Y nosotros lo subimos a esos niveles. Entonces la falta de madurez, la persona, la mujer, se crea el cuento de que es profeta. Ejemplo, porque como estoy explicando la diferencia entre el ministerio profético y el don profético, se crea el cuento por los mismos líderes de que es profeta. Incluso cuando Dios usa el Rúa, cuando el Espíritu usa a una persona para dar una profecía, e inmediatamente los que participaron de ese evento comienzan a llamar a esa persona profeta, le cambian el nombre. Tú eres profeta, tú eres profeta, tú eres profeta, tú eres profeta, porque profetizó, porque lo escucharon dar una profecía. Siquiera esperan el cumplimiento de la profecía, ¿no? Ya es profeta. Entonces, la diferencia para entrar ya al tema, en el ministerio profético y el don profético es que cualquier persona en cualquier momento puede manifestar el don de profecía. Digo el don, dice la palabra que los dones son repartidos por el Rúa, por el Espíritu. Y si el Espíritu quiere darte una profecía y no hay profeta de oficio, cuando hablo profeta de oficio, hablo del ministerio, de alguien dedicado a la labor profética. Entonces, el Espíritu toma a alguien de los que están ahí y pone la profecía en su boca, pero no quiere decir que esa persona es profeta. Entonces, escuche bien. Entonces, en el mundo espiritual, un demonio de bajo rango no puede subir de nivel, porque alguien le diga, tú tienes tal nivel. En el mundo espiritual, los niveles son los niveles. Cuando un espíritu está o fue hecho o fue creado en el mundo espiritual para moverse en el nivel territorial de la municipalidad de una nación, no puede moverse a nivel provincial. Ahí fue que quedamos, si no me equivoco, sí o no, quedamos ahí, hablábamos de los territorios. Entonces, esto se llama guerra espiritual territorial. Entonces, cuando un espíritu es asignado a un municipio, ese espíritu no puede violar las líneas geográficas a la que ha sido sujeto por el espíritu de rango mayor, al que ese espíritu le debe rendir informe, le debe pasar inventario de las labores que él y su equipo están haciendo en el municipio. Escuche bien lo que le estoy hablando. Sin embargo, en el pueblo de Dios hay un desorden y una descomposición de niveles. Hoy en día se le llama profeta al que es evangelista, y al que es evangelista se le llama apóstol, y el que es apóstol es pastor, y el pastor está haciendo de maestro. No sé si ver con lo que estoy hablando. O sea, hay una descomposición, un desorden de ubicación ministerial en el pueblo de hoy, Y eso siempre ha sido así. Entonces, el ministerio profético, una persona que es profeta es una persona dedicada al ministerio profético. Una persona que tiene el ministerio profético y que lo ejerce es una persona que se mantiene en silencio.
escuche bien esto, se mantiene en silencio, se mantiene separado con Dios, se mantiene apartado con Dios. Y esta persona no anda por ahí por abajo, como dicen los boricuas, por ahí para abajo, no anda por ahí para abajo diciéndole a todo el mundo, así te dice Dios, así dice Jehová. Señores, Dios mío, esto es un problema que nosotros tenemos que resolverlo. Dele gloria a Dios porque Dios a usted lo está haciendo parte de la transformación. Dele gloria a Dios porque Dios lo está haciendo parte a usted del aprendizaje genuino de las escrituras. Gileani, adelante. También he escuchado casos de que yo nunca he creído que de eso del tiempo completo, que yo fui llamado a tiempo completo, porque quizás Dios utilice a una persona, ¿verdad? Para glorificarse en muchas ocasiones y se le sea ya tan necesario apartarse de tantas cosas que Dios permite que eso pase, pero no usted agarrar y decir de que yo voy a dejar de trabajar, de hacer lo que Dios me mandó, porque Dios también nos mandó a trabajar, ¿verdad? A sustentarnos del sudor de nuestra frente y decir que uno se va a apartar a tiempo completo porque lo decidió uno. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Una de las cosas, muy importante el tema que tú tocas, una de las cosas que ha traído confusión es este movimiento profético de hoy en día, como te estoy hablando. O sea, tú vas a una campaña o vas a una actividad, un congreso, o vas a un retiro, una vigilia, y es raro que la persona que esté ministrando la palabra no dé 300 profecías. O sea, y es raro que donde hay 20 personas, a 4 de esas personas no se le diga, Dios te llamó, Dios te dijo que te llamó a tiempo completo. Mire, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando yo comencé el ministerio en el 2008, me empezaron a profetizar, Dios te llama a tiempo completo, Dios te llama a tiempo completo. Luego, Dios me dio a entender que yo estoy llamado a tiempo completo. Pero le voy a explicar algo acá. El tiempo completo no existe de boca. El tiempo completo no existe porque yo te lo diga o porque tú lo digas. El tiempo completo surge solo por la demanda de la dedicación, de que tú des lo que Dios te da. O sea, el otro día alguien me dijo, pero, o sea, yo actualmente, o sea, después que Dios me llamó, no he trabajado fijo, o sea, yo trabajo, me defiendo en muchísimas áreas, me dedico a muchísimas cosas. Yo trabajo porque hay que trabajar, eso es lo que dice la palabra. Y hay personas que me decían, pero si Dios te llamó a tiempo completo, ¿por qué tú vives trabajando y qué sé yo? Que yo dije, no, el problema es que el tiempo completo llega solo. El tiempo completo llega solo. O sea, ¿cuándo llega el tiempo completo en la vida de una mujer? No cuando tú lo decides. El tiempo completo llega cuando ya la demanda de tu asignación ministerial no te permite hacer ningún otro tipo de trabajo. ¿Me entiendes? No te permite. Miren, yo he tenido, hay meses, escuche esto, hay meses en que yo he tenido de 30 días que tiene un mes, yo he tenido 19 actividades en un solo mes. ¿Me entienden? Pero aún así, no me he dicho, me voy a sentar aquí a tiempo completo. ¿Sabe por qué? Porque para que yo pueda estar a tiempo completo en la palabra o en el trabajo de la obra, tiene que haber un fluir constante y un aumento en demanda. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ya de 30 días que tiene un mes, Dios te está pidiendo 20, te está pidiendo 18, te está pidiendo hasta 15 días constantemente y todo va en aumento. Tú, como tienes poco tiempo para meterte en intimidad, para recargar baterías, para llenarte nuevamente con la fuerza espiritual, los pocos días que tú tienes libre, tienes que dedicarlo a la oración, al ayuno, ¿me entiendes? A la intimidad. Entonces allí hay un tiempo completo. Allí hay un tiempo completo. Entonces a través del mismo ministerio, no porque tú lo pidas ni nada, a través del mismo ministerio, Dios económicamente te va supliendo del mismo ministerio a un nivel que tú puedas entonces mantenerte y mantener a tu familia si la tienes. Pero eso es el hombre que trabaja en el ministerio.
Entonces, el tiempo completo existe, pero el tiempo completo surge solo por la demanda. No es algo que tú puedas decir, yo estoy a tiempo completo, no voy a trabajar, y tú en el mes no predicas tres veces en el mes, o no ejerce tu función ministerial 2 veces en el mes. O sea, mentira, no hay ningún tiempo completo. Fájate y deja que Dios fluya. Entonces, como le decía, una persona dedicada al ministerio profético no profetiza todos los días. Número uno, un verdadero profeta no dice así dice Dios o sea, que a 30 gente y a las 30 gente así dice Dios. Nada de eso. O sea, un verdadero profeta, ¿sabe por qué? Porque ¿qué? Yo me preguntaba el otro día, yo decía, pero en ningún otro tiempo de la historia, ni siquiera en lo bíblica, ni en la historia bíblica, Dios había profetizado tanto como está profetizando ahora, y en ningún otro tiempo yo había visto tanta profecía de Dios y tanta barbaridad en el pueblo. O sea, ¿cómo es eso? O sea, Dios profetizando como nunca antes y el pueblo descontrolado y descarrilado como nunca antes. Hay algo que no concuerda. Si usted nota, cuando Dios hablaba al pueblo a través del profeta, aunque sea por un tiempo, el pueblo estaba recogido inmediatamente. Cuando Dios profetizaba, cuando Dios tomaba un profeta, aún en el tiempo apostólico, cuando Dios ponía palabra en cualquiera de los apóstoles, se veía un resultado, se veía un efecto en la comunidad cristiana inmediatamente. Aunque después viniera nuevamente la debilidad y eso. Pero cuando Dios habla, hay cambio en las personas a quienes Dios le habla. Bien, entonces hay 5 ministerios y 9 dones. Hay 10 millones de personas pueden tener el mismo don, no importa, porque los dones son, el Espíritu lo da. La lengua es un don. Como le dije, está el ministerio de profecía y está el don de profecía. El apóstol Pablo habla del don de profecía. Ser maestro, eso es un don, pero no como ahora, que donde quiera, todas las iglesias tienen un maestro. Pero si usted va a un maestro y le habla por la palabra, de las cosas de la palabra, de lo que predicamos que no es bíblico, y de una vez se le prende. O sea que si usted nota, hay pocos maestros de acuerdo a la palabra. Ok, evangelista, ser evangelista, eso es un ministerio también. Sanidad es un don, liberación es un don, el amor, todas estas cosas, o sea, son dones, pero ministerio 5, como le decía. Bueno, mis amados, entonces estamos en la guerra espiritual a nivel territorial, que fue donde quedamos en el estudio pasado. Mire qué pasa. Los demonios se mueven por jerarquía y eso es lo que estamos hablando. Hoy tuvimos un momento extraordinario donde la pastora Yajaira, estuvimos allí una mini conferencia con respecto a las guerras espirituales. Créanme, fue algo sobrenatural. Se va a hacer un segundo encuentro para continuar porque siquiera pudimos entrar. Eso se quedó por arribita, tantas preguntas de la gente. Ya ustedes saben los testimonios, ya usted sabe sobre la marcha y no pudimos siquiera entrar en materia directamente. Se va a hacer un segundo encuentro con almuerzo, con comida y merienda y todo. Así que yo lo voy a tirar por el grupo para los que quieran participar. Eso fue tremendo. Yo terminé a la 1 y bueno, y salimos de ahí casi a las 3 de la tarde. La gente empezó a dar testimonio, luego se regó el espíritu así solito, la gente empezó a ser libre. Fue algo bien bonito, Entonces, esto es necesario. Yo le decía, los demonios de bajo nivel, estamos en jerarquía, los demonios de bajo nivel, recuérdese que el orden jerárquico del que yo le vengo hablando reza de la siguiente manera, o sea, se mueve del siguiente orden: espíritu, ángel, arcángeles, querubines, serafines y seres vivientes. Repito, espíritus, ángeles, arcángeles, querubines, serafines y seres vivientes. Entonces, en ese orden es el orden jerárquico, tanto de los ángeles de luz como de los ángeles caídos. Porque recordemos algo, yo voy a hacer una pregunta aquí, voy a hacer una pregunta acá. ¿Quién creó los demonios? Alguien abre el micrófono y responda. ¿Quién creó a los demonios? Los demonios no fueron ángeles. Pero Ana,
Pero recuérdate que venimos desde la otra clase explicando la diferencia de lo que es un espíritu. O sea, todos estos que he mencionado pertenecen de por sí generalmente al plano espiritual. Pero en el orden de creación de los seres espirituales, los espíritus, le decía, son fuerzas espirituales vivas, pero que no tienen un cuerpo propio. Recuerda que le hablaba de eso. Entonces, le decía que los ángeles tienen un cuerpo propio, los ángeles ya tienen cuerpo en el mundo espiritual, y que un ángel, aunque sea caído, no deja de ser un ángel. Lo que pasa es que nosotros generalizamos el término demonios para todo, pero un ángel es un ángel. Incluso si usted nota, en el libro de Isaías, la Biblia hace alusión a Satanás y a sus ángeles y a sus demonios, como uno lo conoce, lo llama ángeles. O sea, Isaías lo llama ángeles, porque el hecho de que hayan caído y se hayan desviado de la gracia de Dios no significa que hayan transformado el orden de creación en el que fueron creados. Entonces, un espíritu. O sea que es correcto llamarle ángeles caídos. Pero ese es el lenguaje bíblico. Ese es el lenguaje bíblico. Incluso en el original, para la palabra que se traduce, la palabra que se toma para traducir la palabra demonio o espíritu, no es, o sea, la palabra espíritu es la palabra shedim y masikim, o sea, espíritus o demonios. La palabra shedim, que se desprende y tiene un paralelismo y tiene las mismas letras, pero en orden diferente, de la palabra Shaddai, Cuando Dios se le aparece a Abraham en Génesis 15 y Dios se le identifica a Abraham, le dice: Abraham, yo soy el Shaddai. Escuche eso, yo soy el Shaddai. La palabra Shaddai significa, usted lo busca en Wikipedia, según el pensamiento griego o el diccionario bíblico griego, y usted va a ver Dios fuerte, Dios de la montaña, Dios poderoso. Pero en el original, la palabra Shaddai es de donde se desprende la palabra Shedim, que es demonios o espíritus. Escuche bien. Entonces, Dios llama a Abraham, y recuerde que Abraham es descendiente por genética, por naturaleza, aunque es descendiente de Noé, pero viene de un pueblo, viene del pueblo acadio, el pueblo cardeo, fundado por el poderoso rey Nimrod. Me doy a entender. Entonces, Abraham viene de un pueblo que está contaminado con la adoración a los dioses paganos, plagado de... originalmente es el pueblo en donde nace la astrología. Escuche esto que le estoy diciendo. Acadia, o el pueblo de donde viene Abraham, es el pueblo donde nació la ciencia de la astrología. Es el pueblo que se conectaba con las estrellas. Es el pueblo que se conectaba con los astros, con las constelaciones. Por eso yo le decía a usted hace un tiempo que cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 15, cuando Dios va a hacer el pacto con Abraham, Abraham se duerme y dice que vino una oscuridad y lo cubrió. Y dice que Dios lo llama en medio y le dice: Abraham, sal para afuera. ¿Recuerdan esa parte en Génesis? Le dijo: sal para afuera. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo: mira al cielo. Y dice que él levantó sus ojos y miró. Y Dios le dijo: cuenta las estrellas si las puedes contar. ¿Por qué usted cree que Dios le hace esta demostración a Abraham con las estrellas? O sea, Abraham, porque de ahí en adelante que Dios le cambia el nombre. ¿Por qué usted cree? Es porque el pueblo en donde nace Abraham, donde Abraham nace, es el pueblo que lee las estrellas, es el pueblo que lee las constelaciones, las alineaciones solares, interplanetarias, cósmica. Escuche bien. Entonces, estos demonios estelares ministraban la nación de Adán.
de Abraham, perdón. Entonces, cuando Dios lo llama, recordemos que en los fragmentos históricos de la antigüedad, aparece que Tare, el padre de Abraham, era un sacerdote o un fabricante de dioses paganos. Entonces Abraham nace en una tierra contaminada y Dios lo llama de ahí. Dios lo llama de ahí y le dice, yo soy el Shaddai. La palabra Shaddai en el original significa yo soy literalmente el Dios de los demonios. Yo soy el Dios de los espíritus. Ay, Dios mío, poderoso es el Señor. Porque nosotros creemos, en el pueblo evangélico se cree que Dios nada más es Dios de los ángeles. Nosotros creemos en la iglesia que Dios nada más es Dios de los evangélicos. Que Satanás es como otro Dios. Y cuando nosotros hablamos del reino de la luz, el reino de la tiniebla, el reino de las tinieblas, nosotros lo identificamos como un reino que se automaneja a voluntad y gusto y gana, sin tener que estar bajo la autoridad o bajo la permisión del Shaddai, ¿verdad? Dígame, Giuliani. Cuando usted preguntó ahorita, no tuve la oportunidad de responder. ¿Quién creó los demonios? ¿Quién creó los demonios? Fue Dios. Ajá. Porque Satán no tiene poder para crear. El único que tiene poder para crear es Dios. Aunque, bueno, eso es lo que yo pienso, porque viéndolo desde un término, y lo que siempre he escuchado que dicen es que cuando Satán fue declarado ángel caído, lo echó con sus secuaces. Entonces, ya de ahí parte, quizás aunque sean ángeles caídos, quizás de ahí parte no sé, tal vez un ejército, pero lo que yo creo es que Satán no tiene el poder para crear. Es lo único que puedo decir. Bien, Dios te bendiga. En realidad, quien creó los demonios fue Dios. Exactamente, tienes razón. Lo creó Dios. La pregunta es, recuerde que le digo, la palabra demonio genéricamente la vamos a asociar a la palabra más original que es espíritus. En el original no se le llama en sí demonios, sino se le llama espíritus del mal y espíritus del bien. O sea, tanto los espíritus del mal como los espíritus del bien lo creó Dios. Quiero que sepan algo. Dios es Dios. Dios es el Todopoderoso. Dios es el Rey de los mundos. Dios es el Supremo en todos los ámbitos de los mundos. Escuche bien. Dios es el Creador. Y cuando digo el Creador, no lo limito a la creación literal. Cuando hablo de creador, también trasciende a la creación sobrenatural. La palabra misma dice que Dios creó los ejércitos de los cielos. Dios creó los ejércitos de los cielos. ¿Se acuerdan de eso? Eso está ahí en la palabra. Dice que las diferentes creaciones en el mundo espiritual lo creó Dios. Los espíritus de los aires lo creó Dios. Los espíritus del mar lo creó Dios. Todo espíritu, criatura o ser que se mueva en el universo físico o en el universo espiritual lo creó el único. El único. ¿Quién es el único? El eterno. ¿Quién es el único? Hashem. ¿Quién es el único? Yahweh. ¿Quién es el único? Yud Hei Vahei. ¿Quién es el único? El Dios de los ejércitos, Jehová Dios de los ejércitos, Yahweh, Yud Hei Vahei, como ¿me entiende? No importa por el atributo bíblico que usted lo llame, él es el mismo, es el único y no hay más. Ahora bien, los demonios o los espíritus no lo creó Dios para que el hombre se conectara voluntariamente con estas fuerzas. Repito, no sé si usted ha leído en las escrituras donde la palabra habla del ejército de las estrellas. O sea, hay seres espirituales
creados por Dios que habitan en el espacio. Escuche bien, que habitan, fuera de esta dimensión. En Isaías habla que el reino de las tinieblas no está donde la gente cree. La gente cree que Satanás tiene su imperio, tiene su reino en el infierno. Nada que ver, porque el infierno no lo crea Satanás. Es lo que le estoy hablando. Satanás no es quien crea el infierno. El lago de fuego tampoco. Satanás no tiene autoridad para crear nada de estas cosas. Todo esto lo creó el creador. Ahora, si hay otro creador en la Biblia, entonces usted tendrá razón en decir que Satanás o que alguien creó. No, todo lo que hay en ambas dimensiones lo creó Dios. Escuche esto que le estoy diciendo ahora. Estoy hablando en el sentido de seres que viven, vida como tal, porque yo puedo crear un acto malicioso y eso pues lo creo yo, influenciado por el mal, pero eso no cabe en el orden de creación, a lo que se llama materializar una vida, un ser viviente. Entonces, Ana, escucha esto, los demonios y los ángeles caídos no son lo mismo. Los demonios es la palabra generalizada de la teología, pero también se usa más para los espíritus de bajo rango. Entonces, como le decía, en el orden jerárquico, la diferencia de un espíritu y un ángel es que un espíritu no tiene cuerpo propio y un ángel sí tiene cuerpo propio. Y quiero explicarle algo. Mientras más humana es la apariencia de un ser en el mundo espiritual, más alto es su nivel de batalla. Escuche bien, mientras más al hombre, mientras más a un ser humano se parezca el ángel, más alto y poderoso es su nivel de guerra. ¿Y por qué? Quizás se preguntarían algunos. Repite, pastor. Lo voy a repetir. En el mundo espiritual, Discúlpame. cuando un ángel tiene apariencia humana, o sea, que se parece a un hombre, es identificado como un ángel de alto rango. Mientras al hombre se parezca el ser espiritual de un ángel, más poderoso es su nivel de batalla y su rango en un espiritual. ¿Ustedes saben por qué? Porque el hombre fue creado a la imagen y la semejanza del Dios Todopoderoso. Escuche bien esto. El hombre fue creado a la imagen y a la semejanza del Todopoderoso. Entonces, cuando un ángel en su creación es similar a la de un humano, eso representa el poder y el alto nivel que posee esta criatura. Escuche esto con atención. Escuche esto con atención. Ok. Sí, lo que se le aparecieron a Abraham eran bien poderosos. Nótese que la palabra identifica que en estos ángeles que aparecieron a Abraham se apareció Dios. O sea, estos ángeles representaban a Dios directamente. Por eso eran igual a los hombres, eran igual a un humano. Wow, poderoso. Entonces, mis amados, estos temas son temas muy amplios. A veces, por más que uno quiera desarrollar, óigame, el tiempo se va. Entonces, vamos a ver un poco de jerarquías. Hay un espíritu que se llama Brahmaus. Si usted quiere, puede ir anotando los nombres. Hay un espíritu que se llama Brahmaus. Este espíritu es un principado. Escuche bien, o este ángel, este demonio es un principado. Recuerde que en la clase pasada le hablé de la orden de los demonios. Principados, gobernadores, potestades y huestes. ¿Se recuerdan? No como está en la Reina Valera, que en la Reina Valera dice principado, potestades, gobernadores y huestes. No, el orden es principado, gobernadores, potestades y huestes. Los principados, yo le decía, son demonios de alto rango, son príncipes en el mundo espiritual.
por lo que el trabajo de un principado no se limita ni a una provincia, ni a un municipio, ni a un barrio. El trabajo de un principado es abierto porque es un príncipe. Los gobernadores, le decía, pueden estar tanto manejando un continente completo como los palacios presidenciales de los países. Los palacios presidenciales de los países. Los gobernadores son los que ministran las diferentes leyes y planes. Escuche bien esto, las diferentes leyes y planes desde los gobiernos que van contra la Biblia y contra la palabra de Dios y contra los principios y contra la fe. Eso es para que usted sepa todo esto que se está moviendo ahora con la ideología de género, con el aborto, con los movimientos feministas, con el empoderamiento de la mujer, etcétera, que le hablé en uno de los estudios, que lamentablemente el evangelio se dañó con esa basura del empoderamiento. Lamentablemente esos demonios se metieron a la iglesia. Todo esto responde a planes infiltrados desde los gobiernos por los gobernadores. Los gobernadores también se dividen en dos tareas. Gobernadores, claro que sí, gobernadores en el palacio y gobernadores provinciales. Recuerde que cada provincia tiene un gobernador. El gobernador de La Vega representa al presidente. El gobernador de La Vega representa al presidente. Tenemos gobernadores provinciales y gobernadores presidenciales. Eso para que ustedes comprendan lo de la jerarquía. Entonces, las potestades son espíritus de alto rango también. Son demonios de alto rango, pero menor a los gobernadores y menor a los principados. O sea, sobre la autoridad de las potestades están los gobernadores y sobre la autoridad de los gobernadores están los principados y sobre los principados está el Satán, o sea, Satán, la autoridad del diablo. Eso para que ustedes entiendan. Entonces, sobre las huestes están las potestades. Una potestad o la potestades manejan legiones, millones o miles de demonios a lo que se le conoce como huestes. Las huestes son vientos, saetas, espíritu, a manera como lo explicábamos, de rana, de culebra, de lobo, de leones, de cocodrilo, de tiburones, de todo lo que se puedan inventar. Por eso cuando un demonio de bajo rango se le manifiesta a una persona en una revelación o en un sueño, Dios permite que la persona lo vea, se manifiesta a través de un perro negro grande, un monstruo, una culebra, un cocodrilo, un lobo, casi siempre, o sea, cosas asquerosas, porque los espíritus de bajo nivel son asquerosos, para que ustedes tengan una idea. Entonces, Brahmaus, Yoleni, eso es así, es el feminismo, lamentablemente, está metido, pero de lleno fuertemente dentro de la iglesia, el feminismo, la liberación de la mujer, el empoderamiento de la mujer. Le decía que yo no tengo nada en contra de la libertad de la mujer, pero que la mujer de Dios se deje arrastrar y influenciar por un movimiento satánico, un movimiento infernal, como lo que es el movimiento feminista actual o el empoderamiento femenil de la nueva era. Eso es satánico, eso está manejado por gobernadores terribles. Mis amados, eso es peligroso, eso es peligroso. En la Biblia las funciones de la mujer están claras. Dios en ningún momento demerita a la mujer, en ningún momento Dios le quita derecho a la mujer, aunque el hombre lo haya hecho, las diferentes jerarquías y gobierno y entidades lo hayan hecho, pero Dios no. O sea, si usted, basta con que usted sea una mujer al nivel bíblico, y usted va a ser una mujer en el Señor. Pero ojo con los empoderamientos, ojo, y lo voy a decir públicamente sin pelo en la lengua. Ojo con los mensajes de Yesenia Ten, una mujer que empezó bien, una mujer llamada por Dios, pero que lamentablemente la compró el sistema de la nueva era. Ojo con eso, ojo con un sinnúmero más de mujeres dominicanas y centroamericanas que andan por ahí con estos asuntos de los empoderamientos de la mujer. Esto es algo serio. Yo más adelante le voy a dar una serie de estudios con respecto a cuál es el problema que hay hoy en día con el liderazgo en la mujer. No voy a hablar en contra del liderazgo femenino, sino el problema que se ha metido en el liderazgo femenino. Entonces, Brahmaus
es un principado o un espíritu de alto rango. Y o sea, se le conoce en la India y en Alemania, principalmente le conoce por el nombre de Brahmaus, pero especialmente en las artes oscuras, en el satanismo occidental, etcétera, este espíritu es conocido como crucitas. Crucitas. La palabra se escribe con K de kilómetro, no con C. Crucitas. Escuche bien. Y este demonio de alto rango está a cargo de todos los satanistas del mundo. Ay, Dios mío. Escuche bien. Crucitas es el demonio o el principado o el gobernador o el demonio de alto rango que está a cargo de todos los satanistas. Él es el jefe del satanismo, para que tengan una idea. Él es el jefe del satanismo. Además, Crucita también está a cargo de la música rock. Crucita es el espíritu que ministra a la multitud a través de la música rock, para que usted tenga una idea. Y déjeme decirle que la iglesia se ha llenado de un sinnúmero de géneros que son satánicos, con la excusa de que la Biblia dice que hay que adorarlo con la mano, con los pies, con la tambora, con esto, con aquello. Y ahí buscando la excusa dentro de ese texto en los Salmos, se metió el reggaetón, se metió la bachata, se metió la salsa, se metió el merengue, se metió el rock, se metieron músicas metálicas, electrónicas. No sé si usted sabía, pero yo creo que desde que yo estaba muchachito, ya esto estaba metido en la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, quiero que sepan que todo, o sea, esos géneros que tienen su nacimiento, la gente dice, no, porque yo escucho a Redimido, un ejemplo, yo escucho a Redimido, fulano, porque ellos cantan en reggaetón, pero wow, esa gente transmite un mensaje poderoso, esto que aquello, además la Biblia dice que esto que allí, que allá. Mire, déjenme decirle algo, no tengo nada en contra de la persona, pero escuche bien, cuando usted va al origen de dónde nace un género, para usted descubrir si un género musical puede ser de ofensa para Dios o de agrado para Dios, vaya a la historia, dónde nace ese género, quiénes forman ese género, cuándo toma auge ese género, o sea, en qué grupo de la sociedad, esa época del 1920, 1940, 1960, ese género toma fuerza, en qué grupo de la sociedad fue que se fortaleció. ¿Me entienden? Entonces, porque es fácil cambiarle la palabra a una canción y ponérsela cristiana. Eso no significa nada. El pueblo de Dios tiene que abrir los ojos seriamente. Seriamente. Estamos siendo atacados seriamente. Crucitas está a cargo del satanismo y también de la música rock. Crucitas también es el principado de alto rango que se mueve detrás de la muerte por crucifixiones. ¿Hay alguien tomando nota aquí? ¿Hay alguien aquí que esté tomando nota? Escuche bien, Crucitas está a cargo de las crucifixiones. Él es adorado por medio de las crucifixiones. Gálatas 3:13. Crucita es adorado a través de las crucifixiones, pero también es el líder que gobierna el satanismo. Pero también es el demonio que influencia a la gente, la multitud, en la música rock. Usted no ve que esa gente se vuelve loco, como que esa gente son poseídos, y todos los grupos de música rock practican el satanismo, para que ustedes tengan una idea, Y para darle una información más fuerte, el demonio de Crucita fue el demonio al que los hombres que crucificaron a Yeshua adoraron con la muerte de Yeshua. Para que sepan eso, Crucita estaba detrás de la crucifixión de Yeshua, para que usted entienda esto. Y le voy a dar un dato más curioso todavía. Donde quiera que hay una cruz, ay Dios mío, lo digo, lo suelto. ¿Qué ustedes dicen? ¿Lo suelto? Dele, suéltelo, pastor.
Donde, Shalom, Estamos amado, aquí. donde quiera que hay una cruz, hay un portal en el mundo espiritual para que se mueva la operación del demonio de crucita. Para que tengan esa idea. Sea que la cruz esté pintada, dibujada, hecha en madera, hecha en oro, hecha en bronce, como usted le dé la gana. Y no me venga con el cuento de que, pero pastor, es que la cruz, eso depende de la intención, nada. En el mundo espiritual no se pasan por alto. No se pasan por alto. No. Stevenson, es que la cruz no tiene nada que ver con que tenga Jesús. Porque eso es una mentira, eso es una blasfemia. Una cruz dice con Jesús clavado es un engaño. Porque tanto el mundo espiritual demoníaco como el mundo espiritual de la luz, como los hijos de Dios, saben que Yeshua no se quedó en la cruz. Entonces, una cruz con Yeshua clavado en ella es una mentira. Yeshua no pertenece a la cruz. O sea, yo le estoy hablando del símbolo de la cruz. Y si usted quiere, terminando esta clase, vaya y métase en investigación que el símbolo de la cruz inversa, la cruz al derecho, la cruz por mitad, la cruz como sea, es el símbolo más fuerte que hay en el satanismo. Es uno de los símbolos más poderosos que hay en el satanismo. ¿Y por qué? Porque yo tengo para decirle a ustedes que la iglesia del primer siglo jamás se identificó con una cruz literal. Y que cuando la palabra habla de la cruz de Yeshua, jamás se está refiriendo a la cruz maldita en la que murió Yeshua. Dese cuenta si la cruz pertenece a un símbolo diabólico satánico tan que la misma palabra habla que la muerte de cruz es una muerte maldita y que el que muere en una cruz muere bajo maldición, apartado de la gracia de Dios, rechazado por Dios, entregado por Dios a las manos infernales, en pocas palabras. Entonces, la gente cree que porque Yeshua murió en una cruz, déjenme decirle a ustedes que al Yeshua morir en una cruz, Isaías dice que él se hizo maldito. Ah, pues usted dirá que fue que Yeshua bendijo la cruz, porque eso es lo que la iglesia católica ha querido enseñar. No, que la cruz fue bendita por la muerte. Mentira, mentira. Si está pintada en una iglesia cristiana, Yoleni, lamentablemente la iglesia, esa iglesia cristiana tiene, o en la pared, en el altar o en el frente, donde sea que sea, tiene una puerta abierta para el mundo de las tinieblas a través de los demonios que trabajan a la orden de Crucita, porque el símbolo de la cruz le pertenece a Crucita, no importa dónde esté. Ese es el problema. El símbolo de la cruz. Ajá. La MI tiene ese símbolo de la cruz. La M. La iglesia. La MI. La MI que tiene. Sí. Mire, tiene ese símbolo de la cruz. Mire, el concilio MI, el concilio, las iglesias Asamblea de Dios, todas tienen que tenerlo. Hay muchísimo concilio e iglesia moderna que tienen que tener la cruz en su constitución, porque en el año 1900 tanto, que no recuerdo el tanto, ¿verdad? No recuerdo el tanto. Hubo una persecución contra las iglesias evangélicas en Estados Unidos. Escuche bien, en Estados Unidos y toda América. Y se hizo un concordato entre las autoridades de la época en Estados Unidos y el Vaticano. Entonces, el Vaticano presionó a Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos para la época, para que presionara a las iglesias evangélicas a aceptar la cruz. Porque es que yo le digo a ustedes, no hay registro en la Biblia que ninguna comunidad se identificara literal con una cruz pintada o hecha. Eso no existía. Nunca vieron la cruz como una bendición. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se empezaron a cerrar iglesias en los Estados Unidos. Empezaron a cerrar iglesias. Entonces, los presidentes de concilio tuvieron que tener una reunión con una comisión del Vaticano y una comisión del gobierno, los encargados del frente de cultos en los Estados Unidos o de la libertad religiosa. Entonces, la única forma que le iban a permitir operar o le iban a reconocer al concilio una iglesia legal, que le iban a dar documentos de incorporación, era si ese concilio incorporaba el símbolo de la cruz en su constitución. Las iglesias que no incorporaran el símbolo de la cruz en su constitución
lamentablemente no iban a ser reconocidas, ni le iban a dar documento legal, ni incorporación, ni nada. Iban a ser consideradas como iglesia clandestina y el Estado tenía poder sobre ella para cerrarla. Wow, para que usted entienda esto, si usted quiere, usted busca los datos, que los datos están ahí. Lo que pasa es que a nosotros nos engañan porque es que el evangélico no le gusta investigar. A los evangélicos no nos gusta escudriñar, no nos gusta. Y miren, mis amados, y de ahí en adelante entonces, forzado por el Vaticano, los concilios principales, que eran Metodista Libre, Asamblea de Dios, entre otros, para ese tiempo empezaron a poner la cruz en su constitución y en el nombre de sus iglesias. Pero esa cruz es una puerta abierta que provoca serio problema en la congregación. La psicóloga Rita Cabeza dice que en una sesión de liberación que ella tuvo, donde se manifestó el demonio de Crusita, el principado, ese demonio de Crusita, se manifestó no porque vive en un cuerpo, porque es un demonio de alto rango, y los demonios de alto rango tienen cuerpo propio, no necesitan estar dentro de nadie, tienen espíritu para que le hagan su trabajo. Pero cuando los intereses de ellos se ven en peligro por un hombre de Dios, una mujer de Dios, ellos vienen y poseen el cuerpo para hacer guerra desde el cuerpo. Y dice Rita Cabeza que Dios le permitió tener información de este demonio. Y él dijo, no importa dónde esté la cruz. Este demonio le dijo a ella, no importa dónde esté la cruz. Puede estar en el altar de una iglesia, puede estar en el púlpito de una iglesia, no importa dónde esté, donde quiera que esté, me adoran, es la cruz me adora. Y donde quiera que esté, yo tengo puerta legal para operar ahí, para provocar problemas ahí. Así que ya usted sabe, yo cumplo con pasar la información. Ahora, en mí, yo mismo, nunca estuve de acuerdo ni cuando niño con que en las iglesias evangélicas se usara siquiera el símbolo de la cruz, ni siquiera como pintura, nunca estuve de acuerdo. Y yo no sabía por qué. En el 2007 aproximadamente, cuando yo comencé a estudiar a Rita Cabeza y a otros líderes de liberación, claro que tiene lógica, amado. En el 2007, más o menos, entonces confirmé por qué en mí había algo que rechazaba la cruz, que rechazaba el símbolo de la cruz. Si usted no, se lo estoy diciendo, es un símbolo. Mire, usted ve la ropa que uno se pone. Cuando una ropa tiene un símbolo satánico y usted la compra, si usted no conoce símbolo, usted la compra sin saber que eso es un símbolo satánico. Aunque usted no quiera, aunque sea un simple dibujo de una ropa, aunque usted diga, no, pues yo soy cristiano, una vez yo me pongo esta ropa, mentira, mentira. Ese símbolo le pertenece a una entidad demoníaca en el mundo espiritual. Y donde quiera que esté ese símbolo aclama a su dueño, aclama a su dueño. Es por eso que la marca de Dios está en nosotros, y donde quiera que esté la marca de Dios, dice la palabra. ¿Qué pasa? Donde está la marca de Dios, ahí está Dios. Esa es la señal. Dígame, Guiliani, escúcheme. Estamos terminando ya. Hace rato se tocó el tema sobre lo que es el movimiento feminista. Yo quiero saber si detrás de lo que se ve espiritualmente está lo que es el Astarot. Tranquila, que vamos para allá ahora. Tranquila, que ese es el segundo paso. Estoy en Cruzita, después de Cruzita voy para allá. Bien. Entonces, ya le hablé de Cruzita. Cruzita tiene un símbolo y es la cruz. Déjeme decirle que la Iglesia Católica quiere poner la cruz después, a partir de Cristo, pero la historia revela que 700 años o 1000 y pico de años antes de Cristo, ya en el imperio se usaba la muerte por crucifixión como una muerte maldita, como alguien desgraciado. O sea, eso era una práctica común. No crean ustedes que a Jesús lo crucifican, porque al Hijo de Dios lo vamos a crucificar a él. No. Cuando la palabra habla de la muerte de cruz del Hijo de Dios, es porque esta muerte era practicada para la gente más odiado, para la gente más insoportable, para los criminales y la gente más odiado ya cuando ya una gente no, usted ve cuando un delincuente no le caben más fichas, ya que lo ponen en lista negra, que el primer policía que lo encuentra lo puede matar.
Así eran las personas estimadas, los que eran muertos, las personas que se crucificaban en la cruz. Para que tengan una idea, ¿eh? Entonces, le decía que Crucitas es conocido en Alemania y en la India y esa zona por Brahmaus. Es el nombre más original antiguo por el que se le conoce, pero luego pasa en las diferentes culturas de demoniología como Crucitas, que es un nombre más adecuado a lo que él representa. Crucitas, ya ustedes saben. Entonces, el segundo demonio de alto rango, o el segundo ángel caído, del que vamos a hablar y para terminar, es Astarot. Astarot. Escuche bien. Este demonio es mencionado en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 13, en Primera de Samuel 7:3, Primera de Samuel 12:10, Primera de Reyes 11:5 al 33. Escuche esto. Astarot, en estos libros que le mencioné, se mienta como es una de las deidades, forma parte de las deidades femeninas. ¿Usted escuchó, Giuliani? Astarot es un demonio, es un principado de alto rango que forma parte de las deidades femeninas. No es que los espíritus tengan, vamos a decir, definición de que si es mujer, de que si es hombre, no. Pero hay espíritus que pertenecen a una apariencia femenina. No son mujeres, pero así se lo manifiesta. Así se dieron a conocer. Entonces, escuche bien, aunque Astarot suena como un nombre masculino, en realidad este espíritu está en la rama de las deidades femeninas, como Astarot y Asera. ¿Ustedes se acuerdan cuando Elías enfrenta a los profetas de Asera? Cuando Elías enfrenta a los profetas de Asera, según la palabra, y el rey Josías, dice la Biblia que desbarató los lugares altos y los monumentos que se habían construido y los puntos de adoración a Asera, la diosa del cielo, la reina del cielo, como le quieran llamar. Este es Astarot, para que tengan una idea. Pero no solo se le conoce como Asera. Recuerden que yo les dije que ellos son como el camaleón, cambian de nombre y de color según la ocasión. De acuerdo a la cultura, ellos cambian de nombre, pero son lo mismo, para que sepan. También, o sea, ambas consortes, escuche bien, ambas consortes de Baal, o sea, ambas están unidas al trabajo de Baal, o sea, se mueven con Baal. Por eso, en Israel en aquel tiempo, cuando el rey Acab, cuando estaba la sacerdotisa Jezabel, escuche bien, no estaban solo los profetas de Baal. Elías enfrentó a Baal con los profetas, pero también tuvo que enfrentar a Asera, que es Astarot. O sea, ellos trabajan juntos. Entonces, escuche bien, el dios del panteón cananeo era adorada como Istar en Babilonia. ¿Alguien ha escuchado mencionar a la diosa Istar en la cultura babilónica? Vaya tomando nota. La diosa Istar, y como para los griegos era Astarte o Afrodita. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Están viendo los diferentes nombres? Astarot, Asera, Afrodita. Ya ustedes ven por dónde vamos. Con el mismo demonio, con el mismo demonio. Y para los romanos era Venus. Venus. Recuérdese que aunque hay un planeta que se llama Venus, no siempre se llamó así. Ese nombre se lo pusieron después. Ok. Venus. También le dije en una ocasión que los días de la semana no son bíblicos los nombres que tienen. En la Biblia los días de la semana no tenían nombre, tenían número. Número, primer día, segundo día, tercer día, etcétera. Luego, en Grecia entonces, perdón, en Roma, claro que sí, había problemas.
Había problemas. Ellos dejaron de adorar a Dios y comenzaron a adorar a Baal y a Astarot. Por eso, cuando Josué habla, decidan ustedes quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Era un problema que había serio. Entonces, le decía, estamos terminando acá, le decía que los días de la semana, lunes es en honor a la luna, martes es en honor al planeta Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno y domingo Sunday, día del sol. Eso para que usted vea cómo la idolatría griega está metida en el calendario, en los nombres de los días de la semana y todo eso, para que usted tenga una idea. Shabbat no significa sábado. El hecho que se parezca no significa sábado. Bueno, entonces a este dios o a esta diosa se le adoraba o le daban adoración, o la adoración de Astarot involucraba prácticas exageradas, dementes, lujuriosas. Escuche bien, prácticas exageradas, dementes, lujuriosas. En Primera de Reyes se habla de Astarot como la diosa de los sidonios. Está en el segundo ciclo, pretendiendo como si gobernara sobre las estrellas. Ustedes están viendo acá. Envía, se le conoce, ellos la adoraban como que era una diosa que mandaba meteoritos para la tierra. Promueve la adoración a las estrellas y a los planetas. Escuche bien, Astarot. Iliani, recuerda que cuando dimos la serie de Lilith, el feminismo en realidad es más influenciado por Lilith que por Astarot. Aunque Astarot es una deidad femenina en la mitología, se conoce más a Lilith como la que lidera el feminismo. Incluso, dicho sea de paso, le voy a mandar por el grupo cuando termine ahorita. Le voy a mandar la foto que tiene los movimientos del feminismo, la foto que ellos tienen de Lilith. O sea, ellos honran a Lilith. Ellos hacen honor a Lilith. Recuerde que Lilith se caracteriza por rebelarse contra la autoridad del varón. Bien, entonces, escuche bien. En México adoran al sol y eso provoca adoración a Astarot. Astarot se asocia con la estrella del atardecer. Astarot se asocia con la estrella del atardecer. Shalom, shalom, mis amados. En esta noche lo vamos a dejar ahí. Nos quedamos solamente con parte de la definición de dos demonios de alto rango, Crucitas, Brahmaus y Astarot. Ya en la próxima clase pasaremos a los otros demonios. Vamos a ver a Tremus, a Dagón, a Nimrod, etcétera, y todos esos demonios de alto rango. Y vamos a ver parte de la característica de ellos y los daños que hacen. Así que, ¿hay alguna pregunta? Bueno, wow. Juan, dicen por ahí que cuando no hay pregunta o no se entendió nada o todo se entendió perfectamente. Aleluya. Mis amados, el asunto de la cruz. Con esto no quiero que ninguno de ustedes vaya a la iglesia donde ustedes se congregan. Si el concilio de ustedes es un concilio, como me decía la pastora Victoria, que tiene una cruz en su logo, no vayan a hacer un lío. O sea, vayan, oren, porque lamentablemente esa gente tan ciego, esos jefes de esos concilios, recuerde que esa gente basan todo su conocimiento en la teología católica. Yo quiero que ustedes tengan algo claro aquí, los evangélicos que hay en este grupo. La teología convencional
es católica, nace de la mente católica, de la Iglesia Católica, adoptada por conocimiento griego. Por eso se le llama teología greco-romana. Así que ya usted sabe. Y todos los concilios, los seminarios bíblicos y todas esas licenciaturas de teología que dan y todo, es la teología católica, para que tengan una idea. Entonces, cuando usted le va a decir a esa gente que ahí hay problemas, lo primero que ellos le van a hablar teológicamente, qué significa la cruz, en la Biblia qué representa la cruz, que la cruz representa a Jesús, que no sé, que la cruz ahora es un símbolo de victoria. Oiga eso. Oiga eso, a ver, ¿dónde dice la Biblia que Jesucristo vino a cambiarle el sentido a la cruz? Jesucristo vino a cambiarnos a nosotros. Entonces, ya usted sabe. Pero si ustedes son pastores de alguna iglesia, un pastor sí tiene más autoridad que un miembro. Usted ora a Dios y si el letrero de la iglesia lleva una cruz, órele a Dios y haga el mismo nombre del concilio y todo y anúlele la cruz. Cuando alguien, una autoridad conciliar le diga que por qué usted le borró la cruz, usted le dice porque Dios trató con usted y que Dios le puso el sentimiento de eso, que ahí usted le habla ahí como usted pueda. Usted le dice que no, que espiritualmente y bíblicamente usted comprendió que ese símbolo no representa nada bueno para la iglesia de Jesucristo y mucho menos para Dios. Bonito, bonito que a usted le maten un hijo y que aparezca la pistola desde se disparó la bala que le quitó la vida a su hijo y usted agarre la pistola y la ponga en un pedestal porque a su hijo lo mataron con esa pistola. Qué bonito. Eso le va a traer buena satisfacción a usted, al padre. Le va a traer buena satisfacción. Bueno, dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí lo dejo. No hay pregunta, no hay Pastor, comentario. No fuimos entonces. Dígame. Yo siempre miraba eso, y tú sabes, en mi mente, nunca lo dije con mi boca, sino en mi mente, que por qué. Y yo, si Jesús murió en la cruz de Calvario, en una cruz, ¿verdad? Y él sufrió tanto ahí, entonces, ¿por qué tienen que tener esa cruz pintada? Digo yo, tú sabes, porque el concilio de nosotros eso es lo que tiene. Y entonces, ¿por qué esa cruz tiene que aparecer ahí? Eso no es fácil, pero le damos Dios la gracia por aprender todo esto. Ya yo le di, la gloria sea de Dios, yo le di algunos tips ahí, por qué los concilios evangélicos, principalmente los más grandes, ese es común ver en los logos una cruz. Es por la reforma que se hizo, aquella vez que le dije en el 1900 y tanto en los Estados Unidos, en donde el Vaticano conspiró contra la iglesia protestante y quiso frenarla. Y los pastores, para que no le cerraran la iglesia y cosas, firmaron el acuerdo, pero eso estuvo mal. Dios no esperaba que los pastores lo firmaran. O sea, la iglesia se iba a mantener como quiera. Y hubieron muchos concilios que no firmaron y no desaparecieron, siguieron. Pastor, Y todavía hoy tienen iglesia. Dígame. Yo he notado, por ejemplo, en la Biblia, para los que tienen esta Biblia, es la Biblia del Estudio del Expositor de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart. Ajá, sí. Que esa tiene una cruz pintada y en lo que yo he leído de esta Biblia, él hace mucho énfasis en la cruz, o sea, hace tanta énfasis en la cruz como si la cruz fuera Cristo, en lo que yo he leído de esa Biblia. O sea que se hace tanta referencia al valor de la cruz en un sentido que pasa casi se puede identificar como una explicación, como una literalización del símbolo. O sea, exacto. Como que en palabra, como que él le cambia la palabra para poner la cruz, o sea, para poner la palabra de la cruz a la Biblia. O sea, que él preparó esa Biblia. Sí, este evangelista, el evangelista que murió, Billy Graham. Pero esta es de Jimmy Swaggart. No, yo sé, yo lo que le quiero decir es que el evangelista Billy Graham, cuando